Bien, jóvenes, vamos a empezar el tema de ángulos. Este es el ángulo, esta figura es un ángulo y se representa de este modo. El ángulo está formado por dos rayos, el rayo A y el rayo B. La medida de este ángulo se expresa de este modo. M es medida del ángulo AOB y se lee, vuelvo a reiterar, medida del ángulo AOB. ¿Cuánto mide ese ángulo AOB? Teta. Operaciones. Si quiero operar necesito saber cuánto mide cada abertura. Yo le coloqué teta, beta, alfa, porque no sé cuánto mide. De ahí veo que el ángulo A o C mide el más el, o sea, teta más beta. Ahí está. El ángulo A o C mide teta más beta. ¿Cuánto mide el ángulo AOD? Teta más beta más alfa. O sea, AOD mide teta más beta más alfa. De ahí veo que también AOD mide X y por eso X es igual a teta más beta más alfa. Luego, resta. Este ángulo veo que mide beta. Este ángulo veo que mide teta, entonces este ángulo mide beta menos teta. Acá colocas beta menos teta y eso está acá. Ángulos ahora complementarios. ¿Qué son complementarios? Son dos ángulos cuya suma es 90. Entonces teta y omega en este caso son complementarios porque los dos suman 90 grados. Este símbolo se lee complemento de teta y el complemento de teta es 90 menos el ángulo. Ángulos suplementarios son dos ángulos que dan 180. De ahí beta y alfa son suplementarios. Este símbolo se lee suplemento de teta. Y el suplemento de teta, ¿a qué es igual? A 180 menos el ángulo. Observación, esta es una línea recta. Cuando veo una línea recta, para nosotros significa llano y mide 180. Está dividido en tres partes, o sea, el más el me da 180. Del mismo modo acá veo ahora un ángulo de 90, este rectangulito significa 90, está en tres partes dividido, entonces omega más phi más tenedor es 90. Con eso vamos a resolver ahora los problemas. Dice en el problema, en la figura, 7 veces el ángulo MON, 5 veces la medida del ángulo AOD. De ahí, para aprovechar, dices, a MON le toca 5 y a AOD le corresponde 7. Buscas MON, MON es esto, le toca 5, pero le multiplicas por una constante. A AOD le toca 7, buscas AOD, AOD es esto, le toca 7, pero le multiplicas por la misma constante. Con eso ahora me pide la razón, ¿entre quiénes? Entre el MOD y el NOB, o sea, me está diciendo divide, por eso lo coloqué así. Ahora, ¿qué estoy viendo? Veo que este ángulo es 90, como él mide 5 teta, él medirá 90 menos 5 tetas. Luego veo que esta es una línea recta, o sea, este es 180, pero como él mide 90, este es 90. Como él es 90 y él es 90 menos 5 teta, esto será 5 teta. ¿Qué otra cosa veo? Veo que este es 180 porque es línea recta, o sea, este es 180, o sea, 7 tetas, más cuánto, más 5 tetas, igual a cuánto, a 180. Resuelvo, la teta de ahí mide 15. Pero a mí me piden esto, el MOD veo del gráfico que mide cuánto, mide 5 teta más 90, por eso acá coloco 90 más 5 teta. ¿Cuánto mide el ángulo NOB? NOB mide 90 menos 5 tetas. El valor de teta lo reemplazo acá y por lo tanto el ángulo MOD entre el ángulo NOB es igual a ¿cuánto? A 11. Ese es el problema 5. Vamos ahora a este problema. Es un texto, hay que representarlo simbólicamente a medida que vamos leyendo. ¿Qué dice la primera parte? Dice si el suplemento. En vez del suplemento escribo S. Luego dice del paréntesis. ¿De qué cosa? Del complemento C. ¿De qué cosa ahora? De un ángulo, no lo sé, teta. Cierro. Luego dice se le agrega, la palabra se le agrega más. ¿Qué cosa? ¿Qué se le agrega? Dice el complemento. El complemento es C. ¿De qué cosa? Del suplemento, paréntesis, del suplemento S, del mismo ángulo, sea teta, paréntesis, teta, cierro y cierro. Luego dice resulta, la palabra resulta igual a 90 más que el suplemento de dicho ángulo. Más que el suplemento de dicho ángulo es más el suplemento de dicho ángulo, que en este caso es teta. Opero esto, esta S baja. En vez de esto de acá coloco 90 menos teta más complemento. En vez de esto coloco 180 menos teta igual a 90 más. En vez de esto coloco 180 menos teta. Todavía tengo para operar. Como veo suplemento del ángulo, en vez de suplemento que escribo 180 menos este ángulo, 90 menos teta, más. En vez de complemento escribo 90 menos este ángulo, menos paréntesis, 180 menos teta, igual a 90 más 180 menos teta. Opero esta expresión y el valor de teta me va a salir ¿cuánto? 90 grados. Esa sería la respuesta
de este problema número 7. Vamos a este problema. Me dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD, DOE, EOF, tal que AOB 180. El texto desde acá hasta acá se representa de este modo, porque dice que AOF es 180. Sigo leyendo el dato y ahora me dice que el ángulo BOD mide 90. Buscas BOD. BOD es desde acá hasta acá. Le coloco 90. Ahí está. Luego me dice que el ángulo AOB, este ángulo mide el triple de DOE. DOE es esto, dice que él es el triple de él, entonces acá es teta, este es 3 teta. Sigo leyendo, luego me piden calcula BOC. BOC es esto, le coloco X. Luego me dice que OE y OD, los rayos son bisectrices de los ángulos DOF y COF. ¿Qué es bisectriz? Es el rayo que pasa por el medio de este ángulo. Entonces buscas OE y le trazas por el medio que pase de este ángulo DOF. DOF está acá, DOF. Por el medio, ¿quién pasa? OE. Si pasa por el medio, estos son iguales. Por eso, si acá es teta, este es teta. OD, el rayo, ¿por dónde va a pasar? Por el medio de COF. Ubica COF. COF, por el medio pasa OD. Como pasa por el medio, de acá hasta acá y de acá hasta acá iguales. Como acá hay teta más teta, 2 tetas, entonces de acá hasta acá es 2 tetas. Con él finalmente nos dice calcula X. Bueno, ¿qué estamos viendo? Que esta es una línea recta, que este ángulo es 180. O sea, la suma de él, más él, más él, más él, 180. ¿Cuántas tetas cuento en un golpe? 5 tetas. ¿Más cuánto? Más 90 igual a 180. Resolviendo de acá, el valor de teta vale 18. Pero yo no quiero teta. Lo que yo quiero, ¿qué cosa es? X. Veo que este es 90 y ese 90 es igual a ¿cuánto? A X más 2 tetas. Más 2 tetas. Este valor de teta que vale 18 lo reemplazo acá. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto es? 54 grados. Eso sería el problema.